De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Te doy la bienvenida a nuestro podcast Boca en Boca, un espacio lleno de letras, historias, personajes y mucha magia. En el programa de hoy me acompaña Ivette Chardis hablando sobre el inicio en la literatura, su proceso de escritura y qué la inspira. Además, tendremos nuevos consejos en el espacio literario a cargo de Letras y Punto Editorial, que te cuenta sobre el tema capítulos en una novela. La sección Apoyo a Autores a cargo de Mariano Escabo y en la columna Reco, Javi Baeza te recomienda la película Hacia Rutas Salvajes para que puedas disfrutar este fin de semana. ¿Me acompañas? Hola a todos, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast. Hoy voy a hablar sobre un tema muy importante y relevante para todos los escritores y artistas, la lucha contra la ansiedad. Sabemos que la creatividad puede ser una fuente de gran alegría y satisfacción, pero también puede traer consigo una serie de desafíos emocionales y mentales, siendo la ansiedad uno de los enemigos internos más frecuentes y peligrosos. La ansiedad puede ser un enemigo silencioso que se filtra entre tus pensamientos y te impide trabajar en tu mejor versión. Ya sea que estés luchando contra un bloqueo creativo, contra la presión de los plazos o el miedo al fracaso, la ansiedad puede resultarte paralizante. Sin embargo, es posible aprender a gestionarla y con el tiempo sumado a la práctica, superarla. Primero es importante entender qué es la ansiedad. Bueno, esta puede definirse como una respuesta natural del cuerpo ante situaciones percibidas como amenazantes. Es una emoción que todos experimentamos en algún momento, en pequeñas dosis generalmente, incluso puede ser beneficiosa, preparándonos para enfrentar algún desafío que tengamos por delante. Sin embargo, cuando se vuelve crónica o desproporcionada, puede interferir significativamente en nuestra capacidad para crear y disfrutar de la vida sobre todo. Generalmente aparece cuando te enfocas demasiado en el pasado o en el futuro y dejas de vivir en tiempo presente. Como escritor o artista, la ansiedad puede manifestarse de muchas maneras: miedo al juicio, autocrítica excesiva, temor al rechazo, y la lista podría continuar indefinidamente. Puede hacerte dudar de tu talento y cuestionar el valor de tu trabajo. También puede encadenar tu imaginación, limitar tus acciones y ocasionarte daños físicos de salud. Pero recuerda, no estás solo en esta lucha. Hay estrategias que puedes implementar para manejarla. El primer paso para combatir la ansiedad es reconocer sus síntomas. La ansiedad puede presentarse de diversas formas, como insomnio, irritabilidad, fatiga e incluso síntomas físicos como dolores de cabeza o problemas digestivos. Generalmente viene con ese nudo estomacal que te hace sentir inquieto y te desordena la rutina, llevándote incluso a la pereza o el abandono de tus proyectos. Uno de los métodos más efectivos para combatir la ansiedad es desarrollar una rutina creativa saludable. Esto incluye que establezcas horarios específicos para trabajar en tus proyectos creativos y te asegures de tomar descansos regulares. La estructura puede ayudar a reducir la incertidumbre y la sensación de estar abrumado, lo cual es un gran alivio para la ansiedad. Que planifiques, programes, des seguimiento y vayas trabajando sobre tus aciertos y fallos es esencial. Mientras te mantengas ocupado en el presente, siempre tomando alguna acción, estás bien protegido. El autocuidado también es esencial para gestionar la ansiedad. Asegúrate de cuidar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Esto incluye comer de manera saludable, hacer ejercicio regularmente y dormir lo suficiente. Además, es importante tomarse tiempo para actividades que disfrutes y te relajen, como leer, escuchar música o pasar tiempo con seres queridos, reflexionar, meditar. La práctica de la atención plena o el mindfulness también puede ser una herramienta poderosa para manejar la ansiedad. La atención plena implica centrarse en el presente y aceptar tus pensamientos y sentimientos sin juzgarlos. Puedes practicar la atención plena a través de la meditación, ejercicios de respiración profunda o simplemente tomándote algún momento para observar tu entorno, pensar en tus acciones y analizar tus sensaciones. Como persona creativa seguramente tengas expectativas muy altas. Si bien es importante tener ambiciones, también es crucial establecer metas realistas y alcanzables. Divide tus proyectos en tareas más pequeñas y manejables. Celebra cada logro por pequeño que sea. Eso te ayudará a mantener la motivación y a reducir la sensación de estar abrumado. Otro de los mayores desencadenantes de la ansiedad es el perfeccionismo. Es fundamental recordar que la perfección es una meta inalcanzable y que la belleza de la creatividad reside en su imperfección. Acepta que cometer errores es parte del proceso y que cada error es una oportunidad para aprender y crecer. No subestimes el poder del apoyo externo ni creas que vas a poder siempre con todo.
Habla con amigos, familiares o colegas sobre tus luchas con la ansiedad, sobre todo cuando sientas que te estás desbordando. A veces simplemente compartir tus sentimientos puede aliviar parte de la carga. Además, considera buscar ayuda en un profesional si sientes que la ansiedad está afectando gravemente tu vida y tu trabajo. Existen varias técnicas específicas que puedan ayudarte. Una de ellas es la escritura reflexiva. Tomar unos minutos cada día para escribir sobre tus pensamientos y emociones en una hoja de papel puede ser una excelente manera de liberar estrés y ganar claridad. Otra técnica útil es el uso de afirmaciones positivas. Repite frases que te inspiren y den confianza, como soy capaz y talentoso, mi trabajo es valioso, puedo superar cualquier desafío. Estas afirmaciones pueden ayudarte a cambiar tu mentalidad y reducir la autocrítica. Para ir concluyendo en el asunto, recuerda que la ansiedad es un desafío común, pero no insuperable. Con las estrategias adecuadas puedes aprender a manejarla y seguir adelante con tu trabajo creativo. Recuerda que la ansiedad no define tu talento ni tu valor. Eres capaz de grandes cosas y cada paso que des en tu viaje creativo es una victoria. Sé que hay muchas cuestiones que se repiten entre las editoriales y es porque la vida es una interconexión constante de pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Te aseguro que nada es azaroso. Espero que estas ideas y técnicas te sean útiles. Nos vemos en la próxima. Bienvenida Ivette Chardis al podcast Boca en Boca. Es un placer que estés conmigo en esta oportunidad para contarnos un poco sobre tus libros y carrera en general. Para empezar, cuéntale a los oyentes qué género escribes y dónde pueden encontrar tus obras. Hola, ¿cómo estáis? Encantada de estar en el podcast, gracias por invitarme. Soy Ivette Chardis, como bien has dicho, y escribo romance histórico. He escrito varias novelas de romántica histórica y también ahora, hace poco, estoy empezando en la novela romántica contemporánea. Tengo ya 2 novelas románticas contemporáneas publicadas y también voy a escribir más, pero no voy a dejar de lado el romance histórico. Y me pueden encontrar en Amazon con todas mis novelas y también en Instagram, Ivette Chardis con 2 T's y la V. Y también en TikTok, que estoy empezando ahora muy poquito, hace nada. Y bueno, pues encantada de estar aquí y muchas gracias. Todo tiene un comienzo, incluso las historias que escribes. ¿Cómo fue comenzar a escribir Un destino entre tú y yo? Un destino entre tú y yo es seguramente la novela que más me ha costado escribir. Es la última que he publicado, es romántica contemporánea. Y realmente no sabía qué novela quería escribir, los personajes me llevaron y me ha costado muchísimo, pero el resultado ha sido satisfactorio, a la gente le está encantando y la inspiración me vino pues de un pueblecito de los Prepirineos catalanes, de la zona de donde yo vivo, que fui a visitar a una amiga, me encantó el pueblo y quería hacer una historia sobre ese pueblo y de ahí surgieron los personajes. Y bueno, esa es la inspiración, el principio de todo. Qué interesante que sea la última novela escrita, ya que la siguiente pregunta está relacionada con ese tema. Además del pueblo que has visitado, ¿qué más te inspiró a escribir la novela? Sobre todo sabiendo que te ha costado un poquito hacerlo. Supongo que a veces tienes muchas historias en la cabeza y yo soy de hacer muchas escaletas. Cuando me vienen historias, tengo una libreta y empiezo a hacer la escaleta de esa historia, aunque no luego la desarrolle. Entonces, yo tenía una escaleta ya hecha, unos personajes desarrollados en mi libreta sobre un friends to lover, unos amigos que se conocían de pequeños, que hacía tiempo que se habían dejado de ver y luego volvían a verse. Realmente esa escaleta empezaba la historia en la ciudad, en una ciudad cosmopolita, y la escribí y la dejé de lado. En mi cabeza ya aquello que la había vomitado, dijéramos, ¿no? Y no me acordaba de ella. Y cuando empecé con la historia Un destino entre tú y yo, que sabía que la ambientación sería en el pueblecito, empecé a escribir con la historia de Estela en el presente. Frank, que es el amigo
el Friends to Lover, dijéramos, ¿no? No tenía cabida. Entonces, una vez estaba desarrollando la historia de Estela, me di cuenta que le faltaba pues otra voz, ¿no? No solamente la de Estela. Y entonces apareció la voz del pasado de Frank contando sus vivencias cuando eran pequeños. Estela es en el presente cuando se vuelven a encontrar 14 años después y Frank la voz del pasado. Una vez terminada la novela me di cuenta de que era la misma que había hecho anteriormente en esa escaleta que os he contado que la había abandonado. Me di cuenta que tenían muchos matices similares y por lo tanto supongo que esa historia está en mi cabeza y por eso pues supongo que tuvo su tiempo de maduración y cuando la maduré pues entonces la escribí. Siempre he sido muy curiosa y tengo esa cualidad de siempre querer saber más. Así que te pregunto, ¿qué nos podrías contar sobre la novela sin revelar el contenido de la misma? A ver, es una novela, como he dicho antes, en dos tiempos. Estela es una chica de ciudad que vive en Barcelona, España, y entonces es una snob, una pija. De golpe y porrazo lo pierde todo, el trabajo, el novio. Eso ya viene en el primer capítulo, aunque es un pequeño spoiler. Y entonces sus padres le dicen, mira, para recuperarte, porque estás en una depresión ahí que no puedes salir, vete al pueblo de donde naciste, que tu tía allí regenta un hotel y entonces la puedes ayudar. Tú eres muy entendida en marketing, porque ella era especializada en marketing, entonces ahí a lo mejor el hotel no funciona muy bien y con tu experiencia de marketing le puedes ayudar a resurgir el hotel. Y ahí está también su prima Lola, con la que se llevan fatal, fatal. Y además de su prima Lola, se encuentra a Frank, 14 años después, va al pueblo, se encuentra con ese amor de juventud, con ese primer amor, y ahí suceden cosas. También hay toques de realismo mágico, toques de intriga, mucho romanticismo. Gente me dice que hay giros sorprendentes que no se esperaban y que, bueno, les ha encantado y han estado pues adictos a la lectura, que no han podido dejar de leerla. Esas son las reseñas que me están llegando, porque aparte de romanticismo, como he dicho, también hay ese toque de realismo mágico, ese toque de intriga que hace que la novela sea algo más, una historia más completa. Nos mencionabas al principio que fueron Fran y Estela, de Un destino entre tú y yo, quien te han llevado por toda la historia, que sin duda son los que le dan vida a toda la trama, las locaciones, las escenas. ¿Cómo fue que te inspiraste para crearlos? Realmente no te lo puedo decir cómo me inspiré. Lo que sí que tenía en la cabeza al principio era hacer una comedia romántica que luego no es una comedia romántica, tiene su chispa, tiene escenas divertidas, alguna que otra, pero no es comedia. Y entonces empecé con Estela en la cabeza, pues eso, que lo perdía todo, que iba al pueblo de su tía, en el pequeño pueblo se llama Boscalt, que traducido es como bosque alto, porque todo pasa en las montañas, donde hay unas piedras ancestrales, hay un rito familiar sobre una piedra del destino. Entonces era un poquito así. Y luego me di cuenta que le faltaba a la historia para que se entendiera mejor otra voz. Y esa voz era la de Frank, que nos cuenta el pasado, desde que conoció a Estela con 11 años, todo lo que él sintió, las vivencias que los dos tuvieron siendo amigos, luego enamorándose, luego pasa algo en el pasado muy fuerte que los separa. Luego el reencuentro a los 14 años después es de parte de Estela, que lo explica, y entonces ellos me fueron guiando en ese camino, y la voz de Frank realmente parece un poquito mágico, pero fue así, se me introdujo en la cabeza y me lo fue explicando todo. Sí que es cierto que yo soy muy visual y yo me imagino todo en la mente como una película, luego lo tienes que trasladar al papel y es más difícil, cómo trasladas esa imagen con palabras, etcétera, y escribir cuesta. No digo que sea todo magia y ya está, pero siempre he pensado que los personajes pues hablan en ese sentido, ¿no? Se te aparece la imagen, se te aparece como una película, y la historia de Frank pues estaba como queriendo ser contada, la historia desde el punto de vista de Frank, me refiero, desde ese pasado en el cual pues hay algo que los separa y que luego en el presente lo tienen que arreglar.
Continuamos con la entrevista a Ivette Chardis luego del espacio literario. Muchos autores me preguntan sobre los capítulos en una novela. Si son obligatorios, cuánto deben durar, así que hoy quiero responder todas esas preguntas. ¿Es necesario dividir una novela en capítulos? No, no lo es. Hay muchas novelas que no tienen este tipo de división. La historia avanza sin interrupciones, ni dividida desde la primera página hasta la última. Como también hay autores que sí quieren dividir su historia en capítulos y me preguntan qué opciones existen para titular los capítulos. Yo encuentro 3. Capítulos sin título ni enumeración. Solamente usar reglones para hacer la separación entre uno y otro. También están los capítulos enumerados, 1, 2, 3, 4, hasta el capítulo que sea necesario. Y capítulos titulados, es decir, con un nombre algo característico que se identifique con ese capítulo. Es decir, no puedes utilizar cualquier nombre, sino que tiene que tener una intención para llamar al lector. Otra pregunta que me hacen mucho es ¿cuántos capítulos debe tener una novela? Y eso depende de cada historia. Si decides dividirla en capítulos, debes pensar cuántos son necesarios en función a cómo se desarrolla la trama y cómo la estructurarás. Y otra pregunta que le sigue a la anterior es ¿qué tan extensos tienen que ser estos capítulos? Y eso nuevamente dependerá en función a lo que cuente cada capítulo. Hay unos que son muy largos porque hay un tema puntual que no puedes dividir en capítulos. Y hay otros cortos porque solo necesitas destacar un punto en específico. No le temas a los capítulos de 20 páginas, como tampoco no le temas a uno que tenga solo un párrafo. Y si tienes más preguntas sobre capítulos, no dudes en contactarme y responderé lo mejor posible. Dejando atrás Un destino entre tú y yo, quiero adentrarme más a tu literatura en general. Mencionabas al comienzo que tenías varias novelas publicadas, tanto de romance de época como contemporáneo. En cada una de tus novelas, ¿crees que la retroalimentación que te dan tus lectores, los mensajes que recibes, han influido en tu proceso de escritura? Sí, sí que han influido en mi proceso de escritura. Me han reafirmado en que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. En el sentido de que yo escribo romance histórico y al principio pues creía que la primera de todas, que fue Un destello azul, pues que iba a ser la típica historia de romance histórico sobre regencia. ¿Qué pasa? Que no fue así. Es una novela de romance histórico de regencia, efectivamente, pero la trama es siempre, como suelo ser yo, novedosa total, original. Y entonces los lectores me decían, pero qué original, pero qué diferente a lo que estamos acostumbrados dentro del romance histórico. Y yo me quedé un poquito parada porque no sabía si realmente ese era el camino adecuado, pero luego me dijeron que sí, que continuara. Escribí Pacto entre hermanas, que es ya no de regencia, sino de la Barcelona del siglo XVII, me documenté muchísimo y también es una novela romántica pero un poquito oscura. No fue del todo aceptada por los lectores, les gustó a algunos, pero a otros la vieron pues eso, un poquito más oscura porque había la parte de la Barcelona del siglo XVII del Born, pues es eso, es mucho... Pues en aquella época había mucha oscuridad, había mucho crimen, se hace todo en una casa de apuestas, me refiero, y entonces no gustó mucho. Entonces decidí no poner esa parte oscura en mis novelas y hacer una con más luz, ¿no? Y entonces salió Conquistando a Mr. Darcy, que es un retelling de Orgullo y Prejuicio y es una novela divertida en la cual realmente gustó mucho. Entonces hice caso a lo que eran a mis lectores y seguí con la originalidad. Luego también hice la contemporánea, la hice porque había gente que me decía, vale, sí, me gusta el romance histórico, pero me gustaría leerte a ver cómo se te da la romántica contemporánea. Y entonces dije, bueno, pues me lanzo, acepto el reto y escribí la serie Pasadena Lovers, que es una comedia romántica feel good, que está basada en unos amigos que viven en Pasadena, en Maryland, Estados Unidos. Y pues allí son 4 amigos que encuentran el amor. Ava es la primera que lo encuentra en lo que es San Valentín, porque Halloween es la que estoy escribiendo ahora.
y la de Halloween saldrá en octubre. Y luego ya me enganché a lo que era la romántica contemporánea actual y escribí Un destino entre tú y yo. También tengo otra basada en viajes en el tiempo, de una chica que viaja al siglo XX, no, al siglo XX, no, a 1920, perdona. Y entonces, bueno, sí que han hecho los lectores que vaya por un camino u otro, les estoy haciendo caso, sí. Los escritores hoy día que desearon seguir su camino de forma independiente, he sabido que no solo deben escribir, sino que también encargarse de muchas otras aristas dentro del proceso literario. En tu caso, ¿cómo equilibras el tiempo entre escribir tus obras y promocionar aquellas novelas que ya están publicadas? Muy buena pregunta. Esto va para los escritores noveles, los que están empezando, que se piensan que publicar con una editorial, pues ya está, escribo el libro, se lo doy a la editorial y ella lo hace todo. Pues no, eso fue lo que yo aprendí, que mi primera novela directamente fue publicada por una editorial, hice un contrato muy abusivo en el cual me quedaba un porcentaje muy pequeño y los derechos de autor de ellos pues durante muchísimos años lo tienen ahí, que ya ahora no los puedo recuperar hasta dentro de un cierto tiempo. Entonces, el tema del marketing, ellos hicieron realmente un post en Instagram y ya está, nada más. Recuerdo que en una novela que es Los corazones de Ana, era Navidad y dije, voy a hacer una promoción fuerte y envié la novela a muchas bookstagrammers para que la leyeran y la reseñaran. Y le dije a la editorial, por favor, ¿puedes mirar si esa promoción que yo he hecho se ve en las ventas? Me dijeron, no, hasta dentro que pase un año no te vamos a enviar las ventas y tampoco vamos a decir si la promoción que haces sirve o no sirve. Y dije, entonces, ¿para qué me voy a gastar el dinero y para qué me voy a gastar las ganas en promocionarlas si luego no tengo ese feedback de la editorial? Y luego también he publicado en Penguin Random House y luego también en Roca Editorial, que ahora la he vuelto a comprar Penguin Random House, pero cuando era Roca Editorial me hicieron también 2 o 3 posts y nada más. ¿Qué pasa? Que toda la promoción la tengo que hacer yo y es muy, muy difícil. Trabajo por cuenta ajena, también tengo otro trabajo, familia, perros que pasear, alimentar y voy siempre con el reloj ahí, con alarmas, ahora toca esto, ahora toca lo otro. Tienes que ser súper organizada y bueno, es malabares, tienes que hacer malabares. A colación de lo que te he preguntado recién, como autora autopublicada, ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentaste durante el proceso de escritura y la posterior publicación de la obra? Sí, antes he querido hablar sobre la editorial, me he ido un poquito por la tangente a la pregunta que me has hecho, pero quería remarcar que muchas veces el camino de la editorial no es del todo acertado y cuando llegué al camino de la autopublicación, pues me encantó. Es cierto que es un desafío muy grande porque tienes que hacerlo tú todo y yo recomendaría buscar buenos profesionales. Yo creo que lo más difícil es eso, encontrar gente que valga la pena y que sea profesional, porque lo que tú quieres hacer es un libro que sea igual o más bueno que una editorial, porque a veces últimamente las editoriales hacen bastantes erratas, entonces tienes que supervisar muchísimo, contratar corrector, contratar maquetador, el portadista, saber qué portada quieres hacer. Yo lo que hice fue muchísimas configuraciones de portada, yo sola, pero luego le dije a la portadista, mira, de todas las que he hecho más o menos este es el estilo que quiero que me hagas. Entonces apostar por buenos correctores, eso es lo principal, y el desafío que tienes es que luego esté todo a rajatabla lo que es los tiempos para poder publicar cuando tú te has marcado. Y luego, por supuesto, la promoción, aprender cómo funciona Amazon, cómo subirlo, la publicidad de Amazon, Instagram, en los contactos que puedas tener con las bookstagrammers y siempre y cuando tengas ese libro barra producto porque lo quieres vender, es tu obra, es tu bebé, pero también quieres sacarte un dinero con ello, por lo tanto tiene que ser un producto igual o más bueno que una editorial y eso cuesta, es un gran desafío. Y para cerrar este bloque, desde tu experiencia como escritora autopublicada, ¿qué consejo le darías a un nuevo autor o autora que quiera autopublicarse?
Sí, tal vez en mis respuestas anteriores he querido dar consejos, pero ha sonado muy abrumador de todas las cosas que se tiene que hacer. Tienen que ser conscientes que van a tener que trabajar mucho y duro si quieren autopublicarse, pero mi primer consejo es la motivación, son las ganas, la ilusión, sobre todo es eso. Si vas a autopublicarte en plan, "Buf, voy a ver qué pasa", y con desgana, no lo hagas. Dirígete a una editorial, que también hay muchas buenas, y tal vez encuentres a lo mejor alguna pequeñita que te haga más caso, porque hay muchas grandes que a lo mejor no te pueden hacer tanto caso como una pequeñita, y te aconsejo que vayas para la editorial, que tampoco pasa nada. Pero si quieres emprender el camino de autopublicación, tienes que ser firme en tu decisión, tienes que tener ganas, motivación, ilusión, y luego, pues bueno, ir trabajando poco a poco con metas ahí pequeñas e ir alcanzando. Continuamos con la entrevista a Ivette Chardis luego de la columna Reco. Hoy les recomiendo Hacia Rutas Salvajes, basada en el libro de Jon Krakauer. Trata sobre Christopher McCandless, que abandona su cómoda vida para vivir la aventura y tratando de olvidar y huir de una vida que le desagrada. Está basada en una historia real. Les encantará la película tanto como sus paisajes y les hará pensar. A mí me causó un gran impacto. Merece ser vista y espero que les guste. La pueden ver en Amazon Prime. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Llegamos a mi parte favorita de la entrevista, las preguntas random. 2 preguntas relacionadas con la literatura, o no, para conocer un poco más a Ivette detrás de la escritora. La primera es, si tuvieras una cita con 3 personajes literarios, ¿cuál elegirías y por qué? Vamos a ver, me has dicho personajes literarios y yo siempre tengo en mente escritores. Mira, voy a salirme un poquito de la pregunta y te voy a decir que la primera, como no, Jane Austen, por supuesto. Y luego si tengo que tirar por el personaje, pues la protagonista de Orgullo y Prejuicio, o bien Mr. Darcy, que Mr. Darcy es el galán que todas las lectoras de romance histórico estamos enamoradas de él. O sea que dentro del mundo Regencia Jane Austen serían esos personajes, y luego saliendo de ese mundo, pues no sé, tal vez uno más contemporáneo, pues que no tiene nada que ver con mi género, pero Stephen King, por ejemplo, para que me diga cómo es que es tan productivo, porque él saca novelas como churros, que son muy buenas y tienen calidad, pero me encantaría saber que me explicara un poquito, pues eso, cómo lo hace y cómo puede tener esa agilidad y esa imaginación. Y la última, pero no por eso menos importante, que además me parece súper divertida, es, si tu vida fuera un libro, ¿cuál sería el título perfecto que la describa? Es una pregunta muy divertida, pero también muy difícil de responder. Se me ocurren como 2 títulos: La loca de la casa, por ejemplo, este sería uno, pero también hay otro que tal vez describa un poquito más, que es Entre sonrisas y lágrimas, que este es el título de una película de un musical de hace un montón de tiempo, pero tal vez sí sería ese, porque yo soy una persona que siempre estoy sonriendo y también siempre estoy llorando. Lloro con las noticias, en la tele ya me pongo a llorar, y si estoy feliz lloro, si estoy triste lloro, y lloro y sonrío a la vez, entonces sería un poquito eso. Muchas gracias, Ivette, por haberme brindado un poco de tu tiempo para poder conocerte a ti y a tu obra y acercarte un poco más a los lectores. Es verdad que se nos ha acabado el tiempo, pero antes de despedirnos te dejo un espacio para que puedas recordarles a todos dónde pueden encontrar tus obras y encontrarte a ti para interactuar. Muchas gracias por invitarme. Ha sido una experiencia muy divertida, me lo he pasado muy bien. Y pueden encontrarme en Amazon sobre todo, pero las novelas que han publicado con editorial también se pueden encontrar en las diferentes plataformas de streaming del Corte Inglés, luego también La Casa del Libro. No se me ocurre ninguna más, pero seguramente que hay un montón, ¿vale? Más las autopublicadas en Amazon, en Kindle Unlimited también están, o sea que si alguien tiene en Kindle Unlimited las puede leer gratis por allí, y si no en ebook, y si las quieren en físico pues también. Y para interactuar conmigo y enviarme algún mensajito que otro si me quieren enviar, sobre todo Instagram, es @ivette con 2 T's y V Chardis. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo por invitarme.
Continuamos con la columna Apoyo a autores. ¿Cómo has estado? Durante este mes te daremos a conocer más autores autopublicados y habrá un detalle extra. Mencionaremos a 4 autoras que ya han participado del programa. En este podcast comenzaremos con Anna Hills, escritora de romance y fantasía. Su última novela, Entre lanas y espadas, se encuentra en Amazon, al igual que todas las demás de su propia autoría. Sin exagerar, son más de 20 títulos. También cuenta con 2 ebooks que puedes encontrar de forma gratuita en su página web. Puedes encontrar el link en su perfil de Instagram, @ana.hills.escritora, Ana con doble N. La segunda autora es Mary Ford, autora de romance. Ha escrito las novelas La Flor Dorada, Mi Querido Demonio y Mucho Más que Amor, entre otras. Puedes encontrar todas sus novelas en Amazon y si gustas seguirla para no perderte ninguna novedad, lo puedes hacer en su Instagram, @maryford_autora. La tercera y última autora de esta tanda es Beatrix Blumen, quien además de tener una pasión inconmensurable por la escritura, es coach y mentora de gestión emocional y autoestima. Sus novelas Feel Good y Toma las riendas se encuentran en Amazon. Puedes seguirla en su cuenta de Instagram, @beatriz_blumen para apoyarla. Es todo por ahora, nos vemos en la próxima. Llegamos al final del podcast 58. Quiero agradecer la colaboración de Letras y Punto Editorial en el espacio literario, Javier Baeza en la columna Reco, Mariano Escavo en la sección Apoyo a Autores y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Record Producciones. Espero tu comentario en redes y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos a la escritora Tricia Ross compartiendo un poco de su mundo literario, también más consejos sobre literatura, la sección Apoyo a Autores y en la columna Reco, el libro Los Desaparecidos del autor Raúl Garbantes. Desde Boca en Boca, te digo adiós hasta el próximo podcast.